Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Yo soy Luisito Winchester y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy voy a hablar de uno de mis animes favoritos, el cual se trata de Black Clover, centrándome exclusivamente en sus capítulos de relleno, los cuales terminaron hace poco, así que espero les guste este video. Luego de concluir toda la saga de los elfos, la cual duró más de 120 capítulos, el anime estaba a punto de alcanzar el manga, por lo que para no tener que detener la emisión y tampoco tener que alejarse de la historia principal, se decidió meter capítulos de relleno. La mayoría seguramente ya conocerá al estudio de Pierrot. Bueno, este estudio es el que ha animado a Black Clover y también animó a Naruto y a Bleach. Y lamentablemente Pierrot se ha ganado muy mala fama con sus capítulos de relleno, ya que esto, además de ser muy largos, usualmente son muy malos, en especial en el relleno de Bleach, que lamentablemente terminaría que mucho del fandom de Bleach se termina alejando de su anime. Obviamente muchos estábamos preocupados de cómo iba a ser el relleno de Black Clover, llegando al punto en que varios dejaron de ver el anime hasta que se terminara el relleno y comenzaran con la siguiente saga, que sería de la Criada Oscura. La verdad es que no los culpo, Pierrot se ha ganado esa fama, por lo que uno se cuestiona demasiado si vale la pena ver esos capítulos o saltárselo hasta que inicien con lo bueno. Pero sorprendentemente el relleno de Black Clover es bueno. Pierrot sí hizo un buen trabajo en esos episodios. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, ya les explicaré el porqué. Uno de los puntos por el cual yo considero que Black Clover tuvo un buen relleno se trata de cuándo fue que lo metieron. Un relleno puede ser muy interesante, puede tener capítulos entretenidos y divertidos, pero si este es introducido a la mitad de un muy buen arco de la historia principal, a la mitad de alguna pelea, pues eso ya lo convierte en algo malo e inmediatamente terminaríamos odiando ese relleno, simplemente porque interrumpe con el ritmo de la historia original, cosa que muchas veces ocurrió en Naruto o en Bleach. Sí, voy a estar mencionando mucho esos dos animes porque son el claro ejemplo de cómo no meter relleno. Afortunadamente, este no fue el caso de Black Clover, ya que después de 130 capítulos de historia principal del manga, por fin se decidió agregar varios capítulos de relleno, pero esto fue una vez finalizada toda la saga anterior de los elfos y apenas comenzara a introducirnos al siguiente arco. En ese momento la historia tenía una pequeña transición entre saga y saga, por lo que se prestaba la oportunidad de agregar capítulos de relleno sin que estos afectara el ritmo de la historia principal, por lo que Pierrot tomó una buena decisión a esperar hasta este momento de la historia para agregar todos los capítulos de rellenos que ellos quisieran y que el anime no alcanzara al manga. El segundo punto, y es el más importante, se trata del contenido. Aunque el relleno sea introducido en un buen momento, si estos capítulos son poco entretenidos, aburridos y no aportan de plano nada, ni siquiera sirven como distracción, el relleno ya no hay ni cómo defenderlo. Cosa que pudimos ver con la saga Bound de Bleach, que aunque fue introducido en un buen momento, una vez finalizada la saga de la Sociedad de Almas y antes de comenzar con la Rancor, este relleno realmente fue aburrido, no entretuvo y además fue bastante largo, fueron 30 capítulos de los Bound y solo se puso interesante ya hasta el final con las peleas. Pero para el relleno de Black Clover se decidió aprovechar el time skip de 6 meses que hubo en el manga, en donde los personajes hacían un entrenamiento en el Reino del Corazón para enfrentarse a la Pica. El anime se iba a encargar en este relleno en mostrarnos cómo estos personajes iban entrenando durante esos 6 meses, además de que el creador del manga, Tabata, iba a supervisar esos capítulos, por lo que los capítulos relleno de Black Clover se podrían considerar canónicos, ya que en estos episodios se iban a explicar ciertos sucesos que en el manga solo se nos explican de forma resumida o en forma de flashback, del por qué ciertos personajes tienen esos cambios o por qué están en ciertas situaciones. En los primeros episodios de este relleno se dedicaron a mostrarnos cómo los personajes se entrenaban en el reino de Trevor. Todavía no iban al corazón, pero bueno, fueron unos capítulos entretenidos, nos desarrollaban mejor ciertos personajes y de hecho hay un episodio dedicado totalmente a Amanecer Dorado. Que sí, yo sé que a muchos no les gusta esta orden, pero hay que recordar que tienen importancia en el reino, por lo que era necesario desarrollarlos un poco más. La verdad es que estuvieron bien estos primeros episodios, aunque es cierto que reapoyaron algunas cosas y cometieron un error en 2 episodios, y es que utilizaron runas, cosa que para ese momento de la historia los personajes aún no sabían hacer. De hecho, el director de esos episodios se tuvo que disculpar por Twitter, pero bueno, tampoco fue algo muy grave.
De esta primera parte del relleno tengo que hacer una mención especial al personaje Makusa North, un investigador de herramientas mágicas que apareció por primera vez en el capítulo 140 del anime. Se trata de un personaje original del anime, que por cierto un dato curioso es que quien interpreta su voz se trata de un miembro de la banda de Snowman, banda que cantó el Opening 11 y Opening 13. Lo interesante es que este personaje dio su salto del relleno a la historia original, ya que Tabata decidió incluirlo en uno de los capítulos del manga, haciendo aún más canónico el relleno, ya que lo que ocurre en estos episodios sí tienen cierto grado de importancia para la historia original. Después de estos capítulos de entrenamiento vendría un mini arco con unos enemigos nuevos que la verdad no tiene tanta importancia. Todos estos capítulos estuvieron normalillos, no fueron ni muy buenos, pero tampoco fueron terribles. Y tampoco fueron tantos episodios, simplemente fueron como 6 o 7 de este mini arco. Yo diría que se los podrían saltar sin ningún problema, aunque no dudaría que Tabata en algún momento los incluya también al manga. Pero bueno, lo que sí puedo resaltar de esos episodios es todo el contexto en el que se desenvuelve, ya que después del ataque de Ojo de la Noche Blanca, siempre nos están haciendo mención de que el reino en verdad sufrió, que causaron mucha destrucción, pero todo siempre es contado desde el punto de vista de la capital y de los caballeros mágicos. Muy pocas veces vemos a la demás gente, a toda esa población del reino común o de la región olvidada. No sería sino hasta este mini arco en donde harían una mayor énfasis a esas personas, a cómo se sentían, a cómo sufrieron en verdad el ataque y todo el enojo que tenían hacia la capital por marginarlos u olvidarlos simplemente por tener poco poder mágico. Después del mini arco anterior se vendría la mejor parte del relleno, y es que el capítulo 151 es uno que todos tienen que ver, y aquellos que se saltaron el relleno de Black Clover se han perdido de un capitulazo. Este episodio se centraría nada más y nada menos que en batallas entre capitanes, y la verdad estuvieron geniales. Aún no me puedo creer que ese capítulo no esté en el manga. Se nota que Tabata sí estuvo supervisando el relleno, porque no me creo que Pierrot haya sido capaz de hacer un capítulo tan genial como este. No solo la animación estuvo espectacular, sino que los combates estuvieron geniales y no tardan en iniciar. Apenas comienza el episodio, ya nos están presentando a los dos equipos. La verdad es que se la rifaron, es un capítulo que simplemente no se pueden perder. Después de gastarse todo el presupuesto en el 151, los últimos capítulos serían más apegados al manga, en donde por fin veríamos el entrenamiento de los personajes en el Reino Corazón. Entre estos capítulos habría uno dedicado a Amanecer Dorado, en donde nos mostrarían cómo Yuno se convierte en vicecapitán, pero el episodio que quiero destacar es el 156. En este capítulo no solo veríamos a Asa controlar mejor sus poderes, sino que también tendríamos una batalla entre Mereleona contra Yami. Solo imagínense ver una batalla entre estos dos monstruos. Sin duda este capítulo estuvo espectacular y bueno, ya el relleno terminaría en el 157. En conclusión, el relleno de Black Clover me parece muy bueno y recomendable. En lo personal diría que pues, no pierden mucho en verlos, pero también es cierto que se los pueden saltar sin muchos problemas, al menos hasta llegar a la parte del 151. Lo demás ya se estará explicando de cierta forma en la historia principal, aunque bueno, se perderán algunos datos, pero al final ya es decisión de cada quien si decide verlos todos o si decide saltárselos. Pero eso sí, el capítulo 151 y tal vez el 154 son capítulos que sí o sí tienen que ver. En verdad esos capítulos valen totalmente la pena. Y bueno, me despido, estoy seguro que este video durará más de lo que tenía pensado, pero es que tenía muchas cosas que decir acerca del relleno de Black Clover. Vi que mucha gente se empezó a quejar y a criticar, incluso empezaron a compararlo con el relleno de Naruto o peor aún, el de Bleach, cuando en verdad no tiene nada que ver. El relleno de Black Clover sí fue bien trabajado, le agradezco a Tabata por haberlo supervisado. Yo creo que el mayor motivo de las quejas fue que pasó bastante tiempo, pero pues ¿qué querían? El anime ya estaba a punto de alcanzar el manga, y aparte se cruzó esto de la pandemia, y ¿qué esperaban? Además no están conscientes de que se trata de Pierrot, y para ser Pierrot hicieron un muy buen trabajo esta vez. Hay que darles el crédito que se merecen por eso, pero bueno, ya veremos qué tal continúa el anime, si meten más relleno, a ver qué tal lo hacen. Pero por el momento puedo decir que han hecho un buen trabajo.
En fin, me despido. Si les gustó este video no olviden darle un me gusta y suscribirse a este canal. Ya estaré hablando de Black Clover más adelante, pero por el momento me despido. Adiós fanáticos de Black Clover y del relleno.